Cámara de Representantes de enjuiciar al presidente Trump. ¿Tú crees que de la Casa Blanca se vaya al banquillo de los acusados? ¿Qué dirá el Senado? Te saludo. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo estás, Lupita? Pues mira, ya está en el banquillo de los acusados, Sí. digamos, literalmente, pero aquí el asunto es que realmente es un procedimiento que se hace para dejar un precedente, porque los tiempos, los días que faltan para que cierre formalmente su presidencia, pues no darían tiempo, y además, digo, se convoca para el 19 del mes de enero, cuando el 20 es ya el cambio de poder. Entonces, lo que estamos viendo es una jugada que tiene unas intenciones, y bueno, un poco lo que se plantea en términos del escenario es que crear un precedente e incluso que podría inhabilitarlo para ciertas cosas hacia el futuro, pero realmente esto digamos, el primer paso en el Congreso sí es muy importante, es absolutamente relevante, pero no parece dar los tiempos jurídicos necesarios para que además se alegue que se haría con justicia una discusión de este tipo. ¿Cómo puede venir en el Senado la votación si ayer conocimos que 10 republicanos votaron a favor del inicio del juicio político? Pues mira, fueron 10 republicanos, cosa que es, digamos, la nota, esa sería la nota que tuvieron la mayoría los demócratas contando con estos republicanos. Pero el debate fue muy, muy duro. A mí realmente me sorprendieron los argumentos, porque aún reconociendo la falta y la falla de lo que llaman un llamado a la insurrección o una conducta inapropiada desde la presidencia, la defensa fue impresionante, ¿eh? Y además un poco el alegato muy jurídico, muy en este tono, pues también tenía que ver con que finalmente el presidente no tenía responsabilidad directa. Entonces, la defensa, ahora sí que como gatos, ¿no? Fue muy, digamos, podríamos verlo repetido en los argumentos que se dieran en el Senado. Entonces, no creas que fue una cosa como automática, sino al contrario, de gran debate. ¿Cómo podemos considerar que sería la diferencia al primer juicio que enfrentó el presidente ahora a este segundo juicio que están determinando y que podría concretarse, como bien dices, si el Senado da el sí la próxima semana cuando reinicien actividades? ¿Cuál es la diferencia entre el primer juicio y este? Te diría que es impresionante lo que estamos viendo. ¿Cómo es posible que el acto más, digamos, más fuerte que puede pasarle a un presidente en cualquier lugar, pero en Estados Unidos, digamos, que es que lo lleven a juicio, que lo inhabiliten por ciertas cuestiones, que ya ocurrió exactamente hace un año con el tema de Ucrania y todo el asunto del espionaje, y se aprobó y, digamos, se votó en su contra? Sí. Entonces, después de eso, tú hubieras pensado que se iba a debilitar la figura presidencial. Lo que tenemos es que es por primera vez en la historia de ese país que un presidente 2 veces en funciones tiene un mandato de este tipo de inhabilitación, o digamos, si llegara hasta el punto en que en el Senado también se aprobara, pero por lo menos a nivel del Congreso, y eso tiene que ver con un clima que polariza aún más. Entonces, bueno, la verdad es que estamos viendo algo absolutamente inédito, no solamente para la historia de Estados Unidos, sino para la construcción de un discurso que inmediatamente, digamos, las salidas de patadas de ahogado, decía yo, que tienen que ver con inmediatamente aventarle la pelotita a otros temas para que se voltee a ver otras cosas, por ejemplo, Cuba, o de refilón ya salimos hasta mencionados nosotros, ¿no? Pero realmente sí creo que este posible segundo impeachment, si se concretara, ya deja huella, aunque no se haga el final jurídico que se pensaría, ¿no? Los cargos hacen la diferencia. En la ocasión anterior eran distintos. Ahora la invitación a la insurrección tendrá más peso para que se determine el sí a este juicio. No, yo creo que, mira, lo otro era espionaje, o sea, y espionaje con una nación extranjera tiene que ver con, digamos, lo máximo es, en el subtexto está traición a la patria, digamos, ¿no? Pero esto también lo es porque tendría que ver con una traición al sistema político, pero hay división. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención, es decir, no es algo unánime. Estamos frente a un país donde hay gente que absolutamente defiende la postura y al contrario lo llama patriota. Entonces, no creas que es una cuestión donde que se pueda avanzar en términos de que se apruebe unánimemente como un castigo el hecho de que se haya
digamos, violentado Sí. el Capitolio. Y ojo, se habla hoy de que en los 50 estados de Estados Unidos hay alerta máxima porque podría haber movimientos en cada uno de estos estados por estos grupos extremistas. El FBI ya se han dado muchas señales y se han dado, mucha documentación al respecto de que hay realmente preocupación porque no es solo lo que puede ocurrir en Washington, sino también que incluso, por ejemplo, se está observando quiénes toman aviones en este momento, se está bajando gente que se presume que podría ser, digamos que puede hacer algún escándalo si no llegamos al extremo, ¿no? Pero te llama la atención porque hay como una situación de tipo toque de queda, en el sentido de que aunque no es lo que nosotros conoceríamos como que se cierre categóricamente la movilidad de las calles y todo esto, pero sí hay lugares donde hay, en Washington mismo, prácticamente una toma por la Guardia Nacional de muchas de las calles alrededor del Capitolio. Muy bien, Leticia Chelis, te agradecemos mucho esta mañana la conversación. Seguiremos pendientes también para saber si estamos atentos a si al presidente electo le conviene o no iniciar este juicio político contra Trump. En un sí o un no, ¿qué me dirías sobre esto? Creo que no, Lupita, Bueno. porque eso implicaría que se retrasen muchas de las designaciones que él tiene que hacer y echar a andar programas que necesitaría entonces a los senadores y a los congresistas, digamos, ya trabajando en su proyecto. Ese es un tema interesante. Muy bien, lo discutiremos en otra ocasión, ya cuando veamos cómo se va desmenuzando este asunto. Leticia Calderón Chelius, muchas gracias. Ella es investigadora del Instituto Mora y también profesora. Un abrazo, Leti, gracias, buen día. Siempre un abrazo grandote, Lupita. Hasta luego. Igualmente, cuídate mucho.